Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, espero se encuentren bien. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 66. Y dice así la palabra del Señor. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En versículos más atrás nosotros vemos a Jesucristo multiplicando los panes y los peces para dar de comer a una multitud de 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Vemos cómo Dios aquí suple esta necesidad, esta hambre que la gente tenía, porque había estado mucho tiempo escuchando a Jesucristo, habían estado muchas horas escuchando atentamente a Jesucristo y la multitud tuvo hambre y Jesús les dio de comer, realizó esta gran señal, este gran milagro y multiplicó los panes y los peces y dio de comer y también sobró alimento en aquella ocasión. Pero versículos más adelante, ya en estos versículos nos enfrentamos a Jesucristo, o nos encontramos a Jesucristo, enseñando acerca de la verdadera necesidad que tenían aquellas personas. Que no era una necesidad que iba a saciarse con el pan, ni con los peces, ni con ninguna comida, sino que esa verdadera necesidad, esa necesidad que ellos tenían, realmente Jesucristo la podía saciar, porque Él realmente era el pan de vida que descendió del cielo, así como el maná había descendido en el desierto para dar de comer a sus antepasados, a sus padres en el desierto. Pero Jesucristo dice: ellos comieron y perecieron, pero ustedes tienen necesidad de un verdadero alimento y una verdadera bebida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi carne y el que bebe de mi sangre no morirá. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Entonces, cuando la gente escuchó este mensaje, fue un mensaje totalmente distinto al que estaban acostumbrados a escuchar. Y lamentablemente esto causó confusión, enojo en muchos, causó división, y muchos no quisieron oír este mensaje porque encontraron muy duras las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque anteriormente la palabra del Señor estaba acompañada, era cautivante a las personas, era atractiva a las personas, porque también iba acompañada de milagros, de prodigios, de sanidades. Pero ahora este mensaje estaba respondiendo a la verdadera necesidad que ellos tenían. Pero esa necesidad que el Señor le estaba dando a conocer, ellos no la consideraban importante. Ellos consideraban que esa enseñanza de Jesucristo no era para ellos, que esa palabra era muy dura, era algo totalmente contrario a lo que ellos querían escuchar, querían oír. Entonces vemos cómo muchos de ellos dejaron de seguirle. Había un grupo de personas que escuchaban a Jesucristo y le creían al mensaje y creían en Jesucristo. Habían otros que no creían, rechazaban el mensaje de Cristo y no le creían. Pero dentro de los que creyeron en Jesucristo, muchos de ellos también dejaron de creer en Él. El versículo 60 dice que al oír las palabras de Jesucristo, muchos de sus discípulos, no era cualquier persona, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Estaban acostumbrados a escuchar una palabra dulce, un mensaje atractivo, pero cuando escucharon un mensaje más sólido, un mensaje que apuntaba realmente a la necesidad de ellos encontraron que esta palabra era muy dura, que era muy confrontante. Y muchos de ellos, el versículo 66, muchos de sus discípulos, otra vez digo y repito, que eran sus discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con Él. Entonces esto nosotros lo podemos ahora ejemplificar en nuestra vida de iglesia, hoy en día, en nuestra vida, en la vida de nuestros hermanos. Muchas veces nuestra vida va a ser confrontada, aún creyendo en el Señor, aún ya siendo nuevas criaturas, aún cuando hemos nacido de nuevo, ya hemos creído en el Evangelio, pero muchas veces hay situaciones en nuestra vida que van a ser confrontadas con el Señor. ¿Y cuál va a ser nuestra actitud? Esa es la pregunta. ¿Cuál va a ser nuestra actitud frente al mensaje del Señor cuando el Señor confronte nuestra vida con alguna área de nuestra vida que no está en la línea
de los propósitos de Dios. Cuando hay una necesidad espiritual en nuestra vida que nosotros no nos estamos dando cuenta. Cuando hay algo en nuestra vida que el Señor puede suplir, pero que nosotros no estamos dejando que el Señor supla. ¿Por qué? Porque encontramos que su palabra es dura. Muchas veces creemos que la palabra del Señor es injusta. Muchas veces creemos que los tratos de Dios son injustos o no entendemos el por qué. Y nos hacemos la pregunta: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Si yo te bendigo, yo te alabo, yo te honro, yo te sirvo, yo hago esto otro. ¿Por qué ya no me bendices? ¿Por qué ya no me prosperas? ¿Por qué ya no me das panes y peces? Entonces cuando nos vemos confrontados con la palabra del Señor, muchas veces la confrontación con la palabra de Dios nos trae dolor, obviamente confrontación, humillación muchas veces, ofensa, muchas veces nos sentimos ofendidos. Cuando nosotros hemos ofendido al Señor, pero nosotros nos sentimos ofendidos. Y trae lo peor de todo es que cuando nosotros no reconocemos nuestros errores, no reconocemos ante la confrontación con la verdad, con la palabra de Dios, no reconocemos nuestro error, no enmendamos nuestro camino, no arreglamos aquellas situaciones que están impidiendo que el Señor pueda trabajar con nuestra vida y que nosotros podamos alinear nuestra vida con la vida, con los propósitos del Señor, con la obra de Dios. Muchas veces atraemos condenación para nosotros mismos. ¿Cuál va a ser nuestra reacción frente a la palabra del Señor, frente a la verdad, frente a la voz de Dios cuando nos hable? Frente a la voz de Dios cuando nos habla a través de algún predicador, y que vamos nosotros a la iglesia muchas veces y nadie sabe de nuestra situación o lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, aquella situación complicada que estamos viviendo o la posición, la postura que estamos teniendo frente a alguna situación en la obra de Dios. Y el predicador nos habla y nos habla justo acerca de lo que estamos viviendo. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Ha visto usted? Yo creo que ha sido testigo y muchas veces nosotros también hemos caído en eso, que en vez de agradecer la palabra de Dios, de aceptar esa reprensión de parte de Dios, esa instrucción de parte de Dios, nos enojamos con el hermano, con el instrumento, como si él tuviera la culpa, pero él fue solamente un instrumento de Dios. Y nos enojamos con él y decimos: no, si el hermano sabía, y por eso utilizó el púlpito una excusa para poder confrontarme a mí. Y no vemos que es Dios el que nos está hablando. ¿Cuál va a ser nuestra reacción cuando el Señor nos confronte con la palabra de Dios? Cuando nosotros estemos cometiendo algún pecado, cuando nosotros estemos viviendo en pecado en nuestra vida, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Vamos a oír la palabra de Dios y vamos a decir: es dura, muy dura esta palabra. Pero ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿Seguir adelante o volver atrás? Aquí muchos de sus discípulos no siguieron. De hecho, Jesucristo le dijo a sus discípulos, versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso oíros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué reacción tendremos nosotros? ¿Seguir adelante? ¿Seguir a Cristo? A pesar de que la confrontación que nos haga con su palabra nos traiga dolor, o nos sentamos ofendidos, humillados muchas veces, ¿vamos a seguir adelante o vamos a volver atrás? Si seguimos adelante, nosotros, el Señor, yo estoy seguro que el Señor, a pesar de que esa palabra nos trajo dolor, abrió alguna herida, el Señor se va a encargar de sanar aquella herida. El Señor nos va a traer libertad. El Señor nos va a enseñar a ser humildes. El Señor nos va a enseñar a hacer su voluntad. El Señor nos va a ayudar en el camino. ¿Por qué? Como
como dice su palabra, Él es un Padre que nos ama. Y no nos corrige, no nos confronta con la verdad, o no nos confronta con nuestro error para humillarnos, para dejarnos en vergüenza, sino que lo hace para que nosotros enmendemos nuestro caminar, porque Él nos ama como un Padre, y Él como Padre no quiere que sus hijos se pierdan, no quiere que sus hijos se pierdan en el error, en la obstinación, sino que quiere que sus hijos crezcan y sigan adelante, no que vuelvan atrás, sino que sigan adelante y sean mejores. Todos nosotros vamos a cometer errores en nuestra vida. Aún conociendo al Señor vamos a enfrentarnos a situaciones en donde nos va muchas veces costar salir de aquella situación. Nos va a costar muchas veces dejar muchas veces el pecado de nuestra vida. Muchas cosas que hay en nuestra vida que nos impiden seguir adelante. Y vamos a ser confrontados con la palabra del Señor. Vamos a ser confrontados con la palabra del Señor. Y muchas veces nos vamos a sentir ofendidos. Pero nos vamos a sentir ofendidos porque la palabra de Dios habla verdad. Habla verdad. Y si nos sentimos ofendidos, nosotros le ofendimos primero a Dios con nuestra actitud. Con nuestra actitud en contra, rebelde, en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios. Por eso es importante, hermano. ¿Qué actitud vamos a tomar? ¿Seguir adelante o volver atrás? Yo creo que nuestra actitud como hijos del Señor es seguir adelante, reconociendo que somos imperfectos, pero que vamos en camino hacia la perfección y que el Señor nos va perfeccionando cada día a través de su palabra, enseñándonos, instruyéndonos, corrigiéndonos, confrontándonos, pero lo más importante, que como dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, preparándonos para toda buena obra. Espero que esta reflexión sea de bendición para su vida y que haga esto, hacernos reflexionar. Siempre nos vamos a enfrentar a ciertas situaciones en nuestra vida, pero que nuestra respuesta, nuestra actitud sea de seguir adelante siempre, seguir al Señor y no volver atrás. Que el Señor le bendiga, hermanos, y nos vemos en una próxima reflexión de su palabra.